¡Hey! ¿Qué pasa, mazafacas? ¿Cómo estáis? En serio, decidme qué tal estáis abajo en comentarios, porque hace tiempo que no hablamos de tú a tú, que últimamente solo he sacado sketches y eso no me permite hablar con vosotros. En fin, espero que estéis bien y que la vida os esté tratando perfectamente. Se acerca San Valentín, ese día en el que algo se apodera de nosotros y hace que salga a nuestro lado más romántico. Sinceramente no entiendo por qué debemos ser así una vez al año. Creo sinceramente que las personas deberíamos tratar con amor a nuestras parejas los 365 días del año. Gracias. Gracias. Para algunos el día de los enamorados, para otros el día del amor y la amistad, y para otros la señal de que falta poco para la segunda parte de una temporada de The Walking Dead. Está claro que el día de San Valentín cada uno se lo toma de manera distinta, y es por eso que tengo el placer de anunciar que el vídeo de hoy va a ser tipos de personas en San Valentín. Como ya he dicho, San Valentín es el día de los enamorados, y claro, el primer tipo de persona que se te viene a la mente es precisamente ese, el enamorado. Oye, no hay ningún problema en que estés enamorado, es más, me alegro por ti. El problema está en cuando esta persona necesita que absolutamente todo el mundo lo sepa. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. Bueno, ¿qué coño estás haciendo? ¡Que estoy enamorado! No. Todo es muy bonito. Aquí pueden pasar dos cosas: que su pareja aguante que sea tan sumamente expresivo con sus sentimientos, o que ella también sea así. Ahí ya los índices de diabetes ¡pum! Se disparan. Ay, qué guapa, qué guapa. Ay, qué bonita. ¡Ay, lo que te quiero! ¡Ay, lo que te quiero! ¡Ay, lo que te quiero! Vamos a ver, chicos, si yo vengo aquí a tomar un café, es a tomar un café, no a ver cómo os coméis la boca. ¿Cómo se nota que no estás enamorado, Merino? Por favor, tortolitos. Hay gente que simplemente no lo vive tanto como vosotros. En vuestra vida privada, lo que queráis. Pero por favor, no nos restriegues en la cara nuestra vida de mierda en el amor. Lo que me lleva al siguiente tipo de persona. Y es esa que el día de San Valentín se deprime. Entra en una especie de nube negra y da igual que no se encuentre con los tortolitos para recordarle que está en la mierda. Porque todo lo que haga, todo lo que se encuentre, le va a recordar que él no tiene pareja. Bueno, vamos a ver qué hay en la tele. Vaya. Ay, mi madre. Bueno, parece que no lo tiene claro, pero aún... Ay, mira, por fin, una partida de póker. Tiene Johnson & Johnson, pareja de nueves, pareja de nueves. Oh, venga ya, es que de verdad, me voy a dar una vuelta. Un minuto de silencio por esas personas que van a pasar San Valentín completamente solos. Y oye, que también se puede ser feliz sin pareja. No nos vengamos abajo, chicos, ¡viva San Solterín! Luego hay uno que no sé muy bien en qué bando está. Yo lo llamo el Cupido, que es esa persona que no entiendo por qué, no sé qué circuito le pasa por la cabeza, pero necesita que tú tengas pareja. O sea, no se preocupa de él, sino que se preocupa de ti. Oye, que se acerca San Valentín. Lo sé. ¿Y? Pues que no tienes novia. Anda, no me digas, si yo he engañado todo este tiempo. Conozco una chica que... No, a ver, que si te van otro tipo de cosas... Pero bueno, tú estás mal de la cabeza. Bueno, tranquilo. Madre mía. En estas fechas nuestras hormonas se revolucionan y es posible, solo posible, que el día de San Valentín lo pases solo. Que como ya he dicho, no pasa absolutamente nada. Es un día como otro cualquiera. Pero es que hay gente que de verdad se obsesiona tanto por este día que al contrario del anterior, que te busca pareja a ti, necesita encontrarse pareja a él. Y es aquí cuando empieza una de las mayores operaciones de su vida. Vale, chicos, necesito encontrar pareja. ¿Para qué? ¿Cómo que por qué? ¡Joder, se acerca San Valentín! ¡Oh, Dios santo! Tú busca la Chorbi Agenda, tú haz una lista de los mejores locales para tomar algo. ¡Voy! Yo usaré la 13-14. Y ya, cómo no, está el que odia San Valentín. El que no puede ni escuchar el nombre. Es el Grinch del amor. Todo le parece repugnante. Que oye, lo puedes odiar, estás en todo tu derecho. Pero que lo odies tú no significa que todo el resto de la humanidad tenga que perder la fe en el amor. Oye, tío, ¿se puede saber qué haces? Que estoy ahí solo en el comedor. Pues nada, aquí preparándole el regalo de San Valentín a Maite. Joder, qué pesados estáis todo el mundo con el San Valentín de los cojones. ¿Verdad que asco me da todo el mundo? Ya estoy hasta la polla, es que me voy de aquí porque es que me da asco todo el mundo. Me cago en Dios y la Virgen.
Es que puto San Valentín de los cojones todo el día igual. Es que de verdad soy un desgraciado, pero es que pongo la tele y me salen las tortugas follando. Otro año más sola, llega San Valentín y sola y todo el mundo en pareja y yo. Oh, perdona, lo siento, de verdad. Laura, Antón, ¿qué Dios. tal? ¿Cuánto tiempo? Dios, muchísimo tiempo, sí. Estás guapísima. Gracias, tú también estás muy guapo. Gracias. Oye, te he echado mucho de menos. Yo a ti también. De ahí a tomar por culo los putos enamorados. Sea como sea, que paséis San Valentín, no os agobiéis. Si tenéis pareja, pues disfrutar de esa persona, ya sea San Valentín o cualquier día del año. Y si no la tenéis, no os preocupéis, porque el destino está escrito. Y lo que tenga que ser, será. Ahora me gustaría que dejarais abajo en comentarios vuestras experiencias en San Valentín. O si conocéis otro tipo de persona, pues dejarlo abajo en comentarios, que ya sabéis que yo estoy ahí. ¡Fa! Espero que os haya gustado el vídeo y si es así, pues no olvidéis darle un buen ¡pum! ¡Like! ¡Guapa! Testeando a mis vecinos, volumen 4. Recuerda que puedes seguirme en otras redes sociales con este nombre de usuario tan bonito, @AntonLofer, y suscribirte al canal si no lo estás. ¡Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo! ¡Un beso, no! ¿Qué? Laura, ¿qué tal? Antón, pues súper bien, ¿cuánto tiempo, no? Sí, joder. Oye, ¿follamos? Sí, por Dios, no ese coche. ¡Vamos a follar! ¡Vale!